¿Sabías que no todas las deudas son iguales? La mayoría de las personas tiende a asociar la palabra deuda con algo negativo, estrés, preocupación y a menudo noches sin dormir. Pero aquí está el secreto que los ricos han entendido durante años. No todas las deudas son malas. Algunas de ellas no solo no son malas para tus finanzas, sino que pueden ser el trampolín para lograr tus sueños más grandes. Sí, estoy hablando de deudas buenas y deudas malas. Un concepto que puede cambiar por completo tu perspectiva financiera y, más importante aún, tu vida. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos descubrirás cómo identificar estas dos caras de la deuda y cómo utilizar las deudas buenas a tu favor para construir un futuro próspero. Y si este contenido te inspira, compártelo con esas personas que conoces y que necesitan un cambio de mentalidad respecto a las deudas. La percepción común, deuda igual a problema. Desde pequeños nos enseñan que la deuda es algo que debemos evitar a toda costa. Frases como nunca gastes más de lo que tienes o vivir sin deudas es la clave de la tranquilidad han sido repetidas tantas veces que las tomamos como verdad absoluta. Y aunque este consejo puede ser útil en muchos contextos, no nos cuenta toda la historia. Lo cierto es que no es la deuda en sí misma lo que determina si nuestras finanzas prosperan o fracasan, sino el propósito detrás de ella y cómo la utilizamos. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a consumir. Cada anuncio, cada oferta de paga fácil en 12 cuotas y cada mensaje de te lo mereces está diseñado para que gastemos más de lo que tenemos. Pero rara vez nos detenemos a pensar en las consecuencias. ¿Cuánto nos está costando realmente ese televisor que compramos con la tarjeta de crédito? ¿Cuánto trabajo nos tomará cubrir el préstamo de esas vacaciones? Más importante aún, ¿esas decisiones financieras nos están acercando a nuestras metas o simplemente nos están dejando más lejos de ellas? Deuda mala, el enemigo silencioso. Primero, hablemos de la deuda mala, esa que todos conocemos demasiado bien. La deuda mala es cualquier tipo de deuda que no te genera un beneficio a largo plazo. Son las compras impulsivas que hacemos para satisfacer un deseo momentáneo, pero que, con el tiempo, se convierten en una carga pesada que limita nuestras opciones financieras. ¿Por qué caemos en la deuda mala? Porque el sistema financiero está diseñado para que el consumo inmediato sea atractivo, el financiamiento fácil, las cuotas pequeñas, todo parece manejable. Pero esas pequeñas cuotas, cuando se combinan con intereses altos, pueden duplicar o incluso triplicar el costo original de lo que compras. Imagina esta escena. Decides comprar el último modelo de teléfono porque parece una gran oferta. Solo $50 al mes suena manejable, ¿verdad? Pero con los intereses, esos $50 mensuales pronto se convierten en $800 o incluso más, por un dispositivo que, en un par de años, habrá perdido gran parte de su valor. Ahora reflexiona, ¿realmente lo necesitabas? ¿Tu teléfono anterior ya no cumplía su función? Lo mismo sucede con ese préstamo personal que tomaste para unas vacaciones de ensueño porque te lo merecías. Al principio todo es emoción, las playas, los paisajes, las experiencias únicas. Pero cuando regresas a casa, los recuerdos felices comienzan a mezclarse con la ansiedad de una deuda que ahora pesa sobre tus finanzas y que no sabes cómo vas a pagar. El problema con la deuda mala no es solo el impacto en tu bolsillo, sino también el peso emocional. Con cada cuota que pagas, sientes que trabajas para algo que ya no te da ningún beneficio. Y peor aún, estas deudas a menudo vienen con tasas de interés tan altas que, incluso si te esfuerzas por pagar, parece que nunca terminas de salir de ellas. Deuda buena, el trampolín para lograr tus metas. Una deuda buena es aquella que utilizas como una herramienta para crecer, para construir un futuro mejor o generar ingresos adicionales. Las utilizas para inversión, no para gasto.
Imagina que tomas un préstamo para comprar una propiedad que planeas alquilar. Al principio, puede parecer una gran carga. Tienes pagos mensuales, impuestos y responsabilidades como propietario. Pero con el tiempo, esa propiedad comienza a generar ingresos. Esos ingresos no solo cubren la deuda, sino que eventualmente se convierten en una fuente de dinero extra para ti. Al final del camino, tienes un activo que ha ganado valor con el tiempo y que puede seguir generando ingresos durante años. Otro ejemplo de deuda buena es un préstamo para estudiar que utilizas para obtener el conocimiento necesario y aumentar tu capacidad de generar ingresos. Aunque al principio puede parecer caro, si ese conocimiento te ayuda a aumentar tus ingresos, el retorno de esa inversión supera por mucho el costo inicial. La diferencia entre una deuda mala y una deuda buena radica en su propósito. Las deudas malas te quitan dinero y te limitan. Las deudas buenas, en cambio, trabajan para ti y te ayudan a construir un futuro mejor. Las deudas buenas no se toman por impulso ni por deseo de gratificación instantánea. Requieren planificación, análisis y, sobre todo, una visión a largo plazo. Las personas exitosas entienden esto. Usan la deuda como una herramienta estratégica para construir riqueza, no para satisfacer caprichos. Pero aquí está el secreto. Cualquiera puede hacer lo mismo. No necesitas ser millonario para aprovechar las deudas buenas. Solo necesitas cambiar tu mentalidad y tomar decisiones financieras más inteligentes. La clave: mentalidad y educación financiera. Aquí es donde entra la verdadera magia, tu mentalidad. El problema con la mayoría de las personas no es que no puedan evitar las deudas malas, sino que no saben cómo pensar sobre el dinero de manera estratégica. Han sido condicionadas para consumir, no para invertir. Cambiar tu mentalidad sobre la deuda es el primer paso para tomar el control de tus finanzas. El siguiente paso es la educación financiera. La información es poder, y mientras más entiendas sobre cómo funcionan las deudas, más herramientas tendrás para manejarlas a tu favor. Aprende a evaluar las tasas de interés, los plazos de los préstamos y el potencial retorno de tus inversiones. Rodéate de personas que tengan una buena relación con el dinero y aprende de ellas. Un aspecto fundamental para usar las deudas buenas a tu favor es aprender a distinguir entre lo que realmente necesitas y lo que simplemente deseas. Esto puede sonar básico, pero es una de las lecciones más importantes que puedes aprender. Antes de tomar cualquier deuda, pregúntate: ¿esto aumentará mi capacidad de generar ingresos? ¿Me acercará a mis metas a largo plazo? Si la respuesta es no, entonces es probable que sea una deuda mala. Por otro lado, si la respuesta es sí, entonces debes evaluar los riesgos, calcular los costos y asegurarte de que puedes manejar la carga financiera. El proceso de transformar deudas en oportunidades. Transformar la forma en que usas la deuda no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño cambio puede marcar la diferencia. Comienza evaluando tus deudas actuales. Pregúntate: ¿qué parte de mi deuda actual me está acercando a mis metas y cuál me está alejando? Si descubres que la mayor parte de tus deudas son malas, haz un plan para pagarlas lo antes posible. Esto no será fácil, pero es un paso esencial para liberarte del peso financiero. En los comentarios encontrarás un enlace a un video del canal donde te comparto estrategias prácticas y efectivas para liberarte de las deudas. Luego, empieza a pensar en las deudas buenas como una herramienta, no como un enemigo. Si encuentras una oportunidad de inversión que podría generar ingresos o aumentar tu patrimonio, evalúa si es una buena idea utilizar una deuda estratégica para aprovecharla. Pero hazlo con cuidado. Calcula los riesgos, los costos y los beneficios antes de tomar cualquier decisión. Los riesgos de las deudas buenas. Aunque las deudas buenas tienen el potencial de transformar tu vida, no están exentas de riesgos. Toda inversión conlleva incertidumbre, y no todas las decisiones financieras terminan siendo exitosas. Por eso,
es crucial que seas realista sobre tus capacidades y que tengas un plan de respaldo. No tomes una deuda buena a menos que estés preparado para manejarla, incluso si las cosas no salen como esperabas. El poder de la paciencia y la visión a largo plazo. Una de las diferencias más grandes entre quienes usan la deuda a su favor y quienes se hunden en ella es la paciencia. Las deudas buenas no producen resultados inmediatos. Comprar una propiedad, invertir en tu educación o iniciar un negocio puede tomar años antes de que veas un retorno significativo. Pero si tienes paciencia y sigues trabajando en tus metas, esas decisiones pueden cambiar tu vida. Toma el control de tus finanzas. La deuda, como cualquier herramienta, no es ni buena ni mala por sí misma. Todo depende de cómo la uses. Puede ser una carga que te impida avanzar o un trampolín que te impulse hacia tus sueños. Tú decides cómo manejarla. Cambiar tu relación con la deuda no será fácil, pero es posible. Y una vez que lo hagas, no solo transformarás tu vida financiera, sino que también inspirarás a otros a hacer lo mismo. Hoy es el día para empezar. Evalúa tus deudas, aprende sobre finanzas y toma decisiones más conscientes. Porque al final, no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo usas. El futuro está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con él? Recuerda seguirnos y déjanos en los comentarios. ¿Cambió tu percepción sobre la deuda ya que conoces esta información?